Reflexiones de la Escritura, conducido por Richard Ángeles. Bienvenidos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. El tema de hoy día es Jesús, la vid verdadera. Primeramente damos gracias a Dios por permitirnos tener vida y estar nuevamente acá en este programa, Reflexiones de la Palabra, que llega a ustedes, a todos ustedes a través de Betel Radio 102.1 FM y que se transmite de lunes a viernes desde la 1 hasta las 2 de la tarde. Quisiera saludar a mi equipo que está acá, mi esposo Richard Ángeles, al hermano Giancarlos Antúñez, al pastor Eliaquín que está allá en los controles y nos acompaña día a día. También quisiera enviar un saludo a todas las personas que nos escuchan por la radio, por los diferentes medios de transmisión, YouTube, Facebook. Un saludo fraternal y que la gracia de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, llegue hasta todos ustedes y todos los que estén en su casa también. Continúo con el pasaje y la reflexión del día de hoy, que es Jesús, la vid verdadera. Voy a leer solamente desde el versículo 1 al 6. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Y tenemos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Amén. Empecemos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Siempre manteniendo el principio de lo que nos ha sido encomendado. Leer la Escritura versículo por versículo, palabra por palabra. Es palabra de Dios. Reiterando que ustedes profundicen en su casa, ya que los espacios radiales son muy cortos. Palabra verdadera en este versículo, que significa genuino. Nosotros podemos decir verdadero comparándolo con el error o la falsedad. O una cosa puede ser verdadera comparada con aquello que es una falsificación. Y ese es el sentido en que se usó acá. La palabra que está usando el Señor, verdadera, es para enfatizar y dejar claras las cosas. Anteriormente, Juan el Bautista era la luz reflectante, pero Jesucristo nos aclara que Él es la luz verdadera. Así también, Moisés dio el pan en el desierto, pero Jesucristo es el verdadero pan. Esto vale aclararlo porque no entre en conflicto con lo de Moisés o lo de Juan el Bautista, sino para decir que Él es el genuino, Él es lo verdadero, lo auténtico.
¿Y por qué aclara mucho eso? Hoy en día, y en esos tiempos cuando hablaba con los judíos tenían los pensamientos y sus esquemas mentales bien claros en el Antiguo Testamento. Están bien definidos ahí. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a la nación es: un momentito, no nos podemos quedar en el Antiguo Testamento. No es suficiente. No son ustedes la vid verdadera. No es el Antiguo Testamento la vid verdadera. Muy bien. Y entonces le está diciendo: yo soy la vid verdadera. A mí me tienen que escuchar. A mí me tienen que obedecer. Conmigo tienen que andar en comunión. Por eso le reiteraba a los discípulos que estuvieron relacionados con Jesucristo. Esa era la idea. Había un cambio, una transformación. Un cambio total. Por eso vino Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, de una manera maravillosa, hace uso del lenguaje, ¿no? Nosotros de repente seríamos más groseros, más toscos para aclarar las cosas, pero Él hace de una forma magistral. Y acá lo que nos está diciendo con toda claridad, que la identificación de una persona con una religión, que la identificación de una persona con una ceremonia, que la identificación de una persona con cualquier organización no es lo más importante. No es lo más importante. Sino, estimado oyente, usted y yo tenemos que estar identificados con Cristo. Cristo está unido a nosotros por acción del Espíritu Santo. Es en ese momento en que la confianza que tenemos en Él como nuestro Salvador es renacido como hijos de Dios. Sin la acción del Espíritu Santo estamos, out, fuera. Esta es una cosa espiritual, de mucha trascendencia. Por eso racionalmente no la podemos entender. Por eso Dios ha enviado pastores, maestros, exhortadores, etcétera, etcétera, y múltiples operadores en las cosas de Dios. Luego dice: mi Padre es el labrador. Ahora fíjense, otra declaración de suma importancia. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el dueño de la vid. Y acá le da otra figura, que es el labrador. Ya no el dueño de las tierras, sino el que cuida, el que labra, el obrero de las tierras. Es el labrador, dice. Y cuando dice que es el labrador, es el que cuida a la viña. Es el que cuida a Jesús. ¿Quién lo cuida a Jesús? El Padre. El Padre es el que cuida a Jesús. Hay que interpretar correctamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Padre es quien cuidó la vid. ¿A quién fue la vid? Todo lo que es Israel. ¿De acuerdo? Antiguamente. Ahora la vid verdadera, genuina, es Jesús. ¿Y quién lo cuida? El Padre. Y no solamente cuida a David, sino también a los pámpanos. ¿Quiénes son los pámpanos? Los creyentes, los que creemos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, ¿para qué nos cuida? ¿Para qué nos cuida? Para llevar fruto.
Para eso nos cuida, para llevar fruto. Es como cuando ustedes tienen sus plataneras. ¿Para qué cuidan? Para que le dé fruto el plátano. No lo cuida para que se pierdan o que se lo coman las vacas. Muy bien, seguimos. Dice, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Mire el profundo significado. Dice, todo pámpano que en mí, él está hablando de él, en mí. Resaltar la palabra que dice en mí. No dice en otro, no dice en Moisés, no dice en David, dice en mí, hablando de su persona. Está diciendo en mí, es decir, en Cristo. Eso significa ser salvado. En la Escritura, a lo largo de la Escritura, hay palabras que requieren realmente darle la connotación y el significado correcto. Ejemplo, propiciación. Es el lugar donde Dios entraba en contacto con el pueblo para perdonarlo. Hay otras palabras como reconciliación y redención, que abarca los aspectos particulares de la salvación. Pero en este momento, Él está hablando en mí, en Cristo. Y al decir en Cristo, si ampliamos un poco el espectro, en Cristo. ¿Y qué pasa a los que no están en Cristo? Entonces, hay seres humanos que están en Cristo y hay seres humanos que no están en Cristo. Los que están unidos a Cristo y los que no están unidos a Cristo. ¿Ve? Por eso es importante todo esto que estamos hablando de la vid verdadera. Los que están unidos a Cristo es porque lograron el nuevo nacimiento espiritual. Es porque están confiando hoy, en este momento, si es que están vivos, en que Él es nuestro Salvador. Y estamos siendo obedientes a Dios, por lo tanto, hijos de Dios, por la fe. Los creyentes somos renacidos por el Espíritu de Dios. Los creyentes nos bautizamos y luego nos unimos al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por eso dice, todo pámpano en mí, en mí. Jesús no está hablando en este momento cómo o cuál es el proceso de salvación. No está hablando. Porque la idea, la intención de todos estos versículos no es la salvación, sino está hablando de llevar fruto los que ya han sido incorporados en la iglesia, los que ya están salvos. Esa es la idea. Está hablando de llevar fruto. ¿Me entiende? Por eso dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, ¿de dónde lo quitará? ¿De qué lugar lo quitará? Hay que preguntarse, ¿de dónde lo quitará? Porque dice que lo va a quitar, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Vamos a ver de dónde lo quita. Vamos a la primera acción. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Por aceite mi lámpara, Señor,
lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Reflexiones de la Escritura. La pregunta era, ¿de dónde lo quitará? Y voy a omitir un poco algunos versículos para obtener la respuesta. Juan 15, versículo 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Volvemos a enfocarnos. Dirán algunos, esto suena como si es posible perder uno la salvación. Insisto, no estamos hablando de salvación, sino de producción de fruto. No estamos hablando de salvación, de producción de fruto. ¿De acuerdo? Estamos hablando del resultado de la salvación. Eso es el fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto? Si tenemos problemas, ¿cuál es el fruto? No es el fruto, como algunos quieren asumir, ganar almas. No. Ese es trabajo de Dios. Dios da la salvación a quien quiere por misericordia. Dice, tendré misericordia de quien quiera misericordia. Dice que somos salvos por gracia, no por obra del ser humano, para que nadie se glorifique. Eso lo dice claro. Entonces, ¿cómo tenemos cuál es el fruto? Muy bien. Tenemos los frutos en el Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos en el Espíritu? Gálatas 5, 22. Evidencia más clara no hay. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto en la vida del creyente. Si permanecemos junto a Cristo, esto va a producir en nosotros una oración eficaz, un fruto perpetuo, una alegría celestial. Estimado oyente, el tiempo queda corto, pero algunas cosas puedo decirle. Fruto. Ejemplo. Debe haber en nosotros benignidad como fruto. Estar unidos a la vid verdadera que es Cristo. Entonces, si en nosotros está el fruto de la benignidad, nuestro comportamiento como cristiano debe ser con gracia, ternura, compasión,
con amabilidad, con integridad, con gentileza, con nuestro prójimo, sin crear distensiones. Si usted, hermano, no tiene ese fruto, algo está pasando. Algo está pasando en usted. Si usted trata duro a la gente, si usted no es íntegro, si usted no es gentil, si usted no tiene compasión, misericordia, algo está pasando. Está llevando fruto. Ejemplo, otro fruto, la bondad. Es decir, ¿qué es la bondad? Es la tendencia natural. Me tiene que nacer naturalmente a hacer el bien espontáneamente. Ese es el fruto de la bondad. Me tiene que nacer naturalmente a hacer el bien espontáneamente. Es el fruto. ¿Ve? Ejemplo, vamos al culto. Ejemplo, voy a poner un ejemplo pequeñito. Vamos al culto y algunos vamos amargos. Uy, ¿por qué tengo que ir al culto? Porque ayer no descansé bien, vamos amargo, molesto. Imagínense, si ir a un culto le parece molesto a una persona, imagínense las demás tareas. Ay, ay, ay. No hay bondad, porque dice la tendencia natural de hacer el bien. Oye, quiero leer la palabra de Dios y vas aburrido, molesto. Ay, no te deleitas en alimentarte de la palabra de Dios, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, no tienes la tendencia natural de hacer el bien, por lo tanto, el fruto de la bondad no está en ti. Mansedumbre. Dice otro fruto, mansedumbre, y peor que el Señor nos ordena, ¿no? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre es la docilidad, la suavidad de nuestro carácter, de nuestro trato con el prójimo. Eso es la mansedumbre. ¿Qué sucede? A veces nos estamos gritando. Yo personalmente ingreso a Facebook en grupos cristianos y créanme que se agarran a palo limpio. A palo limpio se agarran. Y dice, ¿qué pasó con la mansedumbre? Si se dicen de la A a la Z. Yo recuerdo un día que opiné y una persona me dijo, perro diezmero, me dijo. Dije, wow. Le dije, gracias señora, le dije, pero me hubiese tratado con amor. Pero me insultó fuertemente. ¿Ve? Esos son los frutos. Es que estamos unidos a la vid verdadera. Voy con 2 frutos más para no hacerla muy larga. Templanza. Oye, ¿qué es templanza? Es un fruto que está en mí, en mi característica, en mi personal, que es ser moderado, ser prudente, tener una conducta equilibrada. Confieso mi pecado, me cuesta tener templanza. La tengo, pero a veces la pierdo. Cuando una persona está que me miente demasiado, agarro y salgo como un loquito, me bajo del carro, abro la puerta, me echo a caminar. Pierdo a veces la conducta equilibrada. Me cuesta. Yo confieso mi pecado. Este fruto a mí sí me cuesta. Porque se dice tantas cosas. Oiga, se dicen tantas barbaridades. Porque esto es de los hermanos, esto es para los creyentes. Los frutos es para los creyentes, no es para los incrédulos. Esto es para los creyentes. Esto es lo que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. ¿Me entiendes? Y cuando tenemos un hermano al costado que dice que tiene 30 años, pero está que me grita, está que me dice que estoy loco, que estoy mal de la cabeza. ¡Wow! Entonces, a veces pierdo la moderación y prefiero retirarme.
Otro de los frutos, el gozo. Tener este profundo sentimiento de alegría y deleitarme en hacer la palabra de Dios. Ese es el gozo. Ese sentimiento de profunda alegría y deleite en gozarme de hacer las cosas de Dios, deleitarme. Si lo tiene, amén. Si no, trabájelo mucho. Antes de continuar en esta palabra, miren, conocí a dos personas, eran homosexuales, uno de nombre A y otro de nombre B. El de nombre B agarra y termina en un hospital, estaban con SIDA los dos y mueren. Y lo pasa por teléfono y le dice a mi esposa que ore por él. Entonces yo le dije a mi esposa, si quieres que ore por él, dile que en este momento él renuncie a la práctica del homosexualismo. Y si él renuncia a la práctica del homosexualismo en este momento, yo oro a Dios. No sé si Dios lo salvaría o no, pero al menos yo, como creyente, oraría por su salud. Muy bien. Parece que no lo hizo porque mi esposa se lo contó a él. Falleció un día después, 2 días después. Luego llega la pareja A, que también está con SIDA, y me dice lo mismo, ora por él. Y le digo, si quieres que ore por él, espérate un momentito, te tengo que leer la Biblia y tengo que explicarte que la práctica del homosexualismo no es agradable a Dios. Yo no puedo orar a ti si tú no renuncias a esa práctica homosexual. Y me sorprendió esta persona A. Y me dijo, deme con palo, que me lo merezco. Deme con palo, que lo merezco. Si es la palabra de Dios, lo aguanto y lo soporto. Y cambiaré mi vida. ¿Esto qué causó? Gozo. Vamos a una segunda canción. Si tuviera sed como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuviera sed como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a ese monte, muévete, muévete. Tú le dirías a ese monte, muévete, muévete. Y ese monte se moverá, se moverá. Decláralo. Y ese monte se moverá, se moverá, se moverá. Y ese monte se moverá, se moverá, se moverá. Y ese monte se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo. Eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo. Reflexiones de la Escritura. Gloria a Dios, Cristo vive para siempre. Así seguimos con su programa Reflexión de la Escritura. Y pues el tema, amén, Jesús, la vid verdadera. Y vemos aquí cómo el Señor Jesucristo, amén, se describe como la vid verdadera y que sus discípulos, en este caso, o los creyentes, como esos pámpanos. Y leo aquí el verso 7, cuando dice, si permanecéis en mí y mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué bonito, ¿no? Qué bonito porque
nos recuerda aquí o recalca aquí el Señor lo importante que es permanecer en Él. Porque si no estamos con Él o no estamos alineados con Él, no somos, ¿sí? No hay beneficio. Tiene que haber esa unidad. Esa unidad. Y por eso la ilustración, vamos a decirlo así, ¿verdad? De él presentarse como la vid, ¿sí? Que sería la viña o la planta, por decirlo, ¿sí? Esa planta, y vamos a imaginar por un momento esos viñedos, ¿sí? Está la planta, pero habla de los pámpanos, y los pámpanos son esas ramas que salen de allí, de esa planta, ¿verdad? Y este pámpano, que es esta rama, va a producir buenos frutos. ¿Pero por qué va a producir buenos frutos? Porque está allí, viene unida, hay una unidad. Y eso es lo que el Señor está dando a entender aquí. Si tú y yo no estamos alineados, no estamos pegados allí a esa rama que es la fuente, ¿verdad? No somos nada. Y no podemos tampoco dar frutos. Pero pedimos todo lo que queremos. Se lo pedimos y dice, y Él los dará. Y esto me recuerda, yéndonos al libro de Génesis, en el capítulo 39, la vida de José. Encontramos a un joven, a un José, que tenía conocimiento de Dios y fue muy bien enseñado, muy bien instruido, y que se guardó, ¿verdad? Dice la palabra que se guardó totalmente. Y en el momento en que estaba como obrero allí, siervo de su Señor, dice que todo lo que tocaba, ¿verdad? Y su dueño se dio cuenta de que este hombre tenía algo. ¿Pero qué era lo que tenía? Que había esto, esa unidad. Allí estaba un pámpano que sabía dónde estaba agarrado. Y que ese fruto que estaba dando, lo estaba dando no por él, sino del que venía allá, del que venía de arriba. De ese Dios del que le había hablado su padre. Entonces, ¿damos frutos? Sí los damos, hermano. Sí damos frutos, porque a eso es que estamos llamados. Para eso el Señor nos escogió, porque fíjese que la palabra dice, y leemos más adelante el verso 16, dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí. Amén. Yo te escogí. Y yo puedo decir qué privilegio tan hermoso. He sido escogido por el Señor. ¿Pero para qué? Para producir. ¿Sí? Por eso me escogió, por eso te escogió, por eso te quiere también escoger a ti, amigo, que tal vez que nos ha estado escuchando todos estos días, ya lo que llevamos de tiempo, y has escuchado, y tal vez está todavía allí la duda, ¿será o no será? Créeme que el Señor te ha escogido, te está escogiendo porque quiere que formes parte, ¿sí?, de ese pámpano. ¿Para qué? Para que produzcas, porque para eso es que nos llama el Señor. ¿Para qué? Para producir. Amén. ¿Por qué? Verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Porque allí es glorificado el Padre, amén. Y el Padre es ¿qué? El labrador, ¿sí? El labrador, el que está allí, amén, con el dueño de la viña, amén. Entonces, el pámpano apartado de la vid, pues es nada. Somos nada. Por eso es importante tener presente esto. ¿Qué frutos estoy dando entonces? ¿Realmente estoy alineado? ¿Estamos alineados con el Señor, unidos? ¿Estamos hablando el mismo lenguaje? ¿Sí? Estoy diciendo sí, creo o sigo a Cristo, pero entonces agarro por otro camino. No. Es creer realmente, estar en esa unidad, en esa unión. El mismo lenguaje tenemos que hablar con Él. No hay más. Amén. Ok.
Todo esto tiene una profundidad antes de usar el rol de pregunta. Fíjense todo lo que compartimos y todavía pues nos queda corto el tiempo, pero acá dice desde el versículos que me había salteado porque era necesario saber a dónde iban aquellos que no daban frutos. Tenemos el versículo 3, 4 y 5 que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ojo, entonces otro requisito es estar limpios. A ver, vean que estamos hablando de estas cosas. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros sin mí si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puede hacer. Trataré de hablar un poco rápido. Limpio de la palabra es la enseñanza por donde tenemos que empezar a poner en obra la práctica de la palabra de Dios. Eso es lo que significa limpios por la palabra de Él. Es decir, nos enseña cómo debemos de poner en práctica la palabra. No puede haber un cristiano que diga que ser cristiano es un estilo de vida. No, Señor. Cristo no nos viene a hablar de moral. No nos viene a hablar de códigos morales. Cristo nos viene a hablar para que nosotros vivamos según Él nos ha enseñado. Y esto es poner en práctica ya su palabra en nuestra vida. Nosotros tenemos que mantenernos en Cristo, porque si no, no vamos a dar los frutos. Voy a decirlo de otra forma. Dice: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que está en mí. ¿Cómo estamos en Cristo? Dice: el que está en mí. ¿Cómo está usted en Cristo? Creyéndole. ¿Tú estás en Cristo si le crees? ¿Usted está en Cristo si lo obedece? ¿Usted está en Cristo si persevera en Cristo? Si no, no está. Oye, yo soy en Cristo, pero creo también en las técnicas de meditación. Creo también en la aplicación de la metafísica en mi vida. Creo en las doctrinas psiquiátricas y psicológicas. Un momento. No estás en Cristo. No estás en Cristo. Porque dice: el que está en mí, creyendo y obedeciendo y perseverando. Y dice: ¿y cómo está en Cristo en mi vida? ¿Cómo está Cristo en mi vida? Porque esta es una relación constante, minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Cómo está Cristo? Iluminándome, revelándome su palabra, auxiliándome. Por eso dice: orar, 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 sin descansar. ¿Cómo está Cristo en nosotros? Auxiliándonos. ¿Cómo está? Ayudándonos a perseverar. Esto está en Cristo, revelándonos su palabra. Si no entendemos esa relación, créanme que no vamos a dar el fruto. El Padre nos limpia de todo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice: si alguno no estuviera en mí, será arrojado fuera. ¿Qué significa arrojado fuera? No vamos a gozar los cuidados del labrador. Eso significa. Si nosotros no estamos en Cristo, ¿qué sucede? No vamos a gozar los cuidados del labrador. ¿Y qué dice el Señor en Romanos? Que toda mente que no cree en Él, dice que lo deja a una mente Reprobada. reprobada. Muchas gracias, María. Es una mente reprobada, dice. Bien, inmediatamente nos quita el cuidado del labrador. Ah, ¿quieres hacer lo que te da la gana? Pues actúa según tu mente reprobada, dices. ¿Ve? Y es inmediato.
Es inmediato, esto no es mucho trámite burocrático, Señor. Esto sucede en cuestión de segundos. Y se secará. ¿Qué quiere decir se secará? Bueno, si Él no te cuida, si Dios no te cuida, te vas a perder. Te va a quitar el alimento espiritual. Vas a perder su pronto auxilio, su ayuda. Y cuando pierdes eso, te secas espiritualmente. Pasamos a otra canción y ahora sí el rol de preguntas. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Solo es conocer. Está quieto y conocer. Dos claves. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Porque torre fuerte es nuestro Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Y solo a Él. Reflexiones de la Escritura. ¿Empiezas tú con las preguntas? No. Continuamos en Reflexiones de la Palabra con Richard Ángeles. Antes de empezar el rol de las preguntas y reflexionando sobre el tema de hoy, que es Jesús, la vid verdadera, quisiera mencionar que en temas anteriores y desde que ha comenzado el programa, que se ha estado leyendo y reflexionando sobre el Evangelio de San Juan, hemos mencionado los 6 anteriores yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí nuevamente nos dice hoy Jesús, yo soy la vid verdadera. Entonces aquí tenemos los 7 yo soy. Voy a empezar con el rol de preguntas. En el versículo 1, Jesús nos dice que yo soy la vid verdadera. Si Jesús dice que Jesús dice yo soy la vid verdadera, ¿es porque hay vid falsas? ¿Cuáles son esas? Bueno, tal vez no falsas, ¿verdad?
doy mi punto de vista. El hermano al inicio habló acerca de Moisés y de los otros anteriores. Hicieron grandes cosas, usados por Dios. Juan el Bautista. Pero, ¿qué dijo Juan el Bautista? No soy yo, es aquel. ¿Sí? ¿Para qué? No fijen sus ojos en mí, porque no soy yo. Allá viene uno que es más grande que yo. Ese es la Biblia, él, Cristo. No digamos que habían otros falsos, sino para recordar, amén, que no era por Moisés, que no era por Juan el Bautista, sino por él. Él es la Biblia. La verdadera. Sí, vamos todos vamos con Jan con el mismo pensamiento. Él es la vid verdadera, porque vale aclarar, ¿no? Porque en algún momento de las escrituras están que se pelean algunos de las iglesias y decían, pero yo soy de tal hermano. Y Pablo, yo soy de Sila. Yo soy de tal hermano, yo soy de tal hermano, y yo soy de tal hermano. Y entonces Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? Y esto, dígame si no está ocurriendo hoy en día. Yo soy de tal iglesia, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal iglesia. No, mi iglesia es la verdadera, la tuya es falsa. Y el Señor dice, no. Bueno, acá no es UFC que vamos a pelear. Dice, yo soy la vid verdadera. Amén. 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 En el versículo 2 nos dice que lo limpiará. Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Al final del versículo 2 dice, quiero saber, o sea, para que los oyentes también, los que nos están viendo, reflexionen más sobre este punto, ¿cuál es el proceso de esa limpieza, de esa poda, y cuál es la herramienta que usa? Amén. Bueno, yo pienso aquí que el Señor dice que todo pámpano, pues que no lleva fruto, lo quitará, ya, quitado, ¿verdad? Pero el que sí lleva fruto, lo limpiará para que lleve aún más. Esto habla de una preparación. Lo veo yo así, lo entiendo así. Es esa preparación. Estás dando ese fruto, ahora te voy a exigir más. Ahora tienes que dar más, porque tienes que ser ese verdadero representante mío, mi seguidor, porque recordemos que los pámpanos constituye en este momento, vámonos al tiempo, aquí estaba a sus discípulos, pero ahora a los creyentes. Esos son los pámpanos. Y como creyente yo tengo que ir mejorando, ¿sí? Siendo ese verdadero pámpano que va dando fruto, y a medida que voy dando fruto tengo que ir dando aún más. Pero ¿con ayuda de quién? De Él, que es la vid. Ok. Dice, y todo aquel que llevara fruto. Ojo que el primer requisito es que lleves fruto. ¿De acuerdo? Es decir, si está dando fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Exacto. Entonces, si volvemos y decimos que los que llevan fruto son los que creen en Jesucristo, los que obedecen en Jesucristo, los que perseveran. ¿De acuerdo? Entonces, primero, obedezco, le creo y persevero. Ahí comienzo a dar fruto. Y dice ahora que lo limpiará. ¿Qué nos limpia? La palabra. Es decir, nos dará mayor entendimiento, mayor revelación. Y entonces entenderé la profundidad de muchas cosas. Ejemplo, Dios, Padre. Tan fácil es decir Dios Padre. Tan fácil es entender, decir y aceptar que es Dios Padre. Tan fácil. ¿Quién es Dios Padre? Porque el Señor dice, bástate con mi presencia. ¡Wow! Un ser tan inmenso. ¿Cómo nosotros llevamos en nosotros paz?
Dar más fruto significa que tendremos más paz. ¿De acuerdo? Miren, voy a dar un pequeño ejemplo para entender lo que es paz. ¿De acuerdo? Un poquito ejemplo. Imagínense un vaso con agua. Imagínense un vaso con agua. Agítalo. Si se mueve, esa persona no tendría paz. Entonces, en el ejemplo que va a romper todas las leyes físicas sería que tú tengas un vaso con agua y por más que lo agitas, lo más que lo muevas, esa agua estaría quieta. Eso es paz. Porque la paz que da el Señor dice que sobrepasa el entendimiento humano. Así es, Señor. Y entonces puede haber problemas, gritos, peleas, disputas, pero como nosotros está el fruto de la paz, estamos disfrutando y estamos dando testimonio de que ha venido a nosotros el Señor Jesucristo, que es príncipe de paz. Paz y gozo, amén. Amén, amén. Y gozo. A ver, otra pregunta. ¿Cómo me aferro a la vid? Hoy, mire, yo lo ilustré, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo digo, Señor, yo me aferro a ello, no quiero desarraigarme de ahí, yo quiero estar allí unido, búsqueda, busco, yo quiero. Es ese anhelo del yo, estar allí con Él. De depender de Sí, él. depender de Él. Sí, yo vuelvo y repito, esa unidad, esa alineación. ¿Sí? Como que usted me dice, usted me está explicando a mí una labor, me está diciendo, mire, así, ¿sí? O condúzcase por aquí. Y, ok, está bien, lo estoy haciendo porque yo quiero llegar a donde usted me está diciendo. Eso es. Para mí aferrarse a Dios sería ser perseverante en todas las cosas de Dios. Ejemplo, en la escudriñación de la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios, permanecer en las obras que Él pide que hagamos, permanecer y ser perseverante en la oración. Ejemplo, solamente por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Dios dice, ¿a qué hora lo buscaremos apenas lo levantamos? Al alba. Y habríamos que alzar la mano. ¿Cuántos que se denominan creyentes, lo primero que hacen a las 4, 5, 6 de la mañana, se levantan a orar mínimo una hora con Dios? ¿Ves? Dice, ¿cómo te aferras? Mediante la oración, mediante si le crees y lo obedeces. En alguna parte de los salmos dice, me oraréis en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Cuántos oran al mediodía? ¿Ve? Ahí vamos cayendo, porque dice, si permanecéis en mí, mayor fruto darás. ¿Ve? Entonces, ¿cómo hay que aferrarse? Cumpliendo, obedeciendo. Esa es mi forma. ¿Y cómo voy a lograr obedecer? Cuando la Escritura la medito más, la reflexiono más y está en mi vida y lo pongo por obra. Quiero contarte un caso, si me da tiempo. Conocí a una persona una vez y su mamá cae en estado de coma. Cayó en estado. Y una vez que cayó en estado de coma, si se habrá tiempo, ¿cae en estado de coma? Sí, cae en estado de coma. Y entonces la chica se pone a orar así. Era tanto fuerte el amor de su mamá que se puso a orar casi las 24 horas. Oraba en la mañana 8 horas todos los días, hasta llegó el día 30 y muere su mamá. Ojo, yo no era creyente. Yo no era creyente en ese tiempo, pero me recuerdo la historia. Y me dijo, Richard, Dios no existe. Pura mentira eso de que la oración salva las vidas. Yo oré 30 días por mi mamá, 8 horas diarias. Nada. Está bien, la historia me sirve. Pero ¿qué pasa? Y ahora ya le puedo responder a esa chica con la verdad. ¿Obedeciste a Dios? ¿Aceptaste a Cristo como tu Salvador? El verso ¿Y 7. entonces? El verso 7. Si ¿Y permaneces entonces? en mí.
por más que ores, si no crees en Jesucristo, si no aceptas a Jesucristo como tu Salvador, si no lo obedeces, si no perseveras, así ores lo que quieres. Así es. Sí. Así haga lo que digas, tu oración no será eficaz, no te la va a atender el Señor. Así es. Continúo con la otra pregunta. Sí. Creo que Ok, muchas gracias, Ya, amén. listo. Gracias por darnos unos Bueno. minutos más. Alabanza, era la última Será parte de la hasta historia. el lunes, si Dios lo permite. Sí, amén. gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Será hasta la próxima edición de Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles.